la clase pasada con la profesora Tintilay? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, le voy a recordar rápidamente lo que me interesa, porque se acuerdan que la clase pasada hubo un ejercicio que lo salteamos, pero ¿por qué? Uno de la parte de encontrar el dominio de una función. Lo habíamos salteado justamente por el motivo que no habíamos visto el tema. Entonces, lo vamos a recordar ahora para verlo a esas propiedades, digamos, que es lo que a mí me interesa. Ya les comparto, estoy buscando primero dónde está. Ya les comparto. Entonces vamos a recordar rápidamente cuáles son las propiedades y luego vamos a ver ese ejercicio y continuamos con la clase, ¿sí? ¿Estamos? Bien, profe. Sí, profe. Bueno. Bien. ¿Estamos ahí, chicos? ¿Están viendo? Sí, profe. Sí. Bien, teníamos propiedades del valor absoluto. Eso es lo que supuestamente ya vieron. Una de las propiedades del valor absoluto es que para cualquier x real, el valor absoluto de x cuadrado es igual al x cuadrado. Acá está la demostración, que no viene al caso verla ahora. Otra de las propiedades, que ustedes las pueden leer porque son muy sencillas, esa nomás para manera de ejemplo, las otras no. La segunda que me interesa, y las otras que ya les voy a mencionar, son estas. Para todo x real, el valor absoluto de x también se define como la raíz cuadrada de x cuadrado. ¿Qué me está advirtiendo esta propiedad? Que no es posible simplificar el cuadrado de la raíz con el índice del exponente. Es decir, que no siempre raíz cuadrada de x cuadrado es igual a x. Y lo vemos acá con los ejemplos. No está demostrado, sino ejemplo. Raíz cuadrada de 3 al cuadrado, que es de 9, que también es igual a 3. Raíz cuadrada de 0 al cuadrado es raíz cuadrada de 0, que es 0. Pero cuando tengo raíz cuadrada de menos 3 al cuadrado, ¿ven? No podría simplificar, porque si yo cancelo, me quedaría en el primer miembro menos 3 y en el segundo 3. Entonces, esto en realidad es raíz cuadrada de 9, que es 3. Pero 3 es el opuesto del negativo menos 3, que era la base x. Entonces, ahí estoy mostrando que esto es valor absoluto de x. ¿Estamos? Esta propiedad 2. Luego la 3 hace referencia a la propiedad del menor del valor absoluto, que establece que para cualquier x real y a positivo, el valor absoluto de x va a ser menor o igual que a si y solo si el número x está comprendido entre menos a y a. Esto es si y solo si x pertenece al intervalo cerrado menos a. Y esto representa el conjunto solución de esta inecuación con valor absoluto. Si nosotros queremos interpretarla geométricamente para entender por qué establece que está comprendido entre menos a y a, vemos que el valor absoluto de x, ¿qué significa? Geométricamente es la distancia entre el punto de abscisa x y el origen. Y acá nos dice que esa distancia entre el punto de abscisa x y el origen es menor o igual que a. Entonces, si yo me parara acá con un punto x, la distancia desde 0 hasta x es menor que a unidades, que es hasta acá, ¿ven? Si me voy a la derecha de a, sería mayor que a unidades. Y acá también, esa distancia hasta el origen es menor que a unidades, lo mismo hasta acá, ¿ven? Hasta acá es exactamente a unidades. Entonces, ¿quiénes son los que la verifican? Todos los valores reales de x que están comprendidos entre menos a y a. Y luego tenemos la propiedad del mayor,
que nos dicen que para todo X real y A positivo, el valor absoluto de X es mayor o igual que A, y esta propiedad nos dice que se verifica para los X que son mayores o iguales que A, o bien menores o iguales que menos A. O sea, para aquellos valores de X que pertenecen a la unión de los intervalos menos infinito menos A cerrado, unido, cerrado a infinito. Entonces también la vemos gráficamente para entender por qué cuando extraigo las barras esta desigualdad se verifica para estos valores reales de X. Entonces me ubico acá el 0 y considero, supongamos que este sea A unidades, ¿sí? Hasta este punto que está acá cerrado hay A unidades. Entonces, si considero un X que esté a la derecha, la distancia entre este X hasta el origen es mayor que este segmento que es A unidades, que este que está con negrito, ¿ven? Esto es A unidades. Y si me voy hasta la derecha, siempre va a ser mayor que A unidades. Lo mismo acá. Este punto representa también A unidades hacia la izquierda. Y si me voy acá hacia la derecha de menos A, perdón, hacia la izquierda de menos A, toda esta distancia es mayor que A unidades. Por lo tanto, la verifican la unión de estos dos intervalos. Bueno, de acá estas son otras propiedades referidas al producto de un valor absoluto y al cociente entre dos números reales. Entonces, estas tres es la que me interesaba hacerles recordar. ¿Pero por qué razón? Porque ahora vamos a recordar, ahora les voy a compartir lo que estábamos viendo la clase pasada, que era el PowerPoint de funciones, ¿sí? ¿Han recordado, chicos, las propiedades que les acabo de mencionar? Sí, profesora. Sí. Entonces, ahora les comparto el PowerPoint. Bueno, nosotros habíamos llegado hasta este ejercicio de función cuadrática, ¿sí? Bueno, cuando estábamos viendo nosotros funciones, dominio de funciones, habíamos quedado sin resolver este ejercicio 5, que decía determine el dominio y rango de la siguiente función. Bueno, supónganse que quiero sacar el dominio de esta función. ¿Qué debo hacer? El dominio se lo saca igualando, o sea, poniendo que sea igual o mayor a 0 a x al cuadrado menos 4. Claro, porque ya hemos dicho la clase pasada todo lo que hemos visto y uno solo no me parece que se acuerda y ha leído. Estamos con una raíz de índice par. Entonces, radicando, que en este caso es x cuadrado menos 4, ¿cómo debe ser? Mayor o igual a 0. Claro. Entonces, como la raíz de índice par, f de x va a ser un número real si, como dice Iben, el radicando es mayor o igual que 0. Entonces, de acá tenemos x cuadrado menos 4 mayor o igual que 0, implica que x cuadrado debe ser mayor o igual que 4. A ver, espera un momentito, que no sé por qué razón ha quedado... Y acá era sin la raíz, no sé por qué ha quedado, ahí está, ¿ven? X cuadrado menos 4 mayor o igual que 0, esto implica que x cuadrado es mayor o igual que 4, ¿sí? Y acá tendría que decir, me esperan un segundito, ya lo soluciono. No sé por qué se veía diferente. Porque esto estaba bien. Acá es, esperen un momentito, ya lo voy solucionando. Profe, Para explicarle bien, ¿sí? otra forma de resolverlo no hubiese sido hacer diferencias de cuadrado y también hacer desigualdad. ¿Ah? Hacer diferencias de cuadrados, o sea, en la raíz y hacer desigualdad.
Ya le explico, hijito, que ya le explico, ¿sí? Es que no sé por qué razón, porque esto estaba bien y se ha cambiado. Y bueno, a veces cuando hay cosas como el editor de ecuaciones, pasa en esto. Ahora sí, ahora ya está bien todo. Fíjense, hemos dicho que el radicando debe ser mayor o igual que 0, ¿sí? Entonces, x cuadrado menos 4 mayor o igual que 0 se verifica despejando x cuadrado, nos queda x cuadrado mayor o igual que 4. Y acá viene la respuesta a usted que me estaba diciendo, profesora, lo podemos hacer de esta otra manera. Esa manera que usted me está diciendo es lo que vimos en resolución de ecuaciones cuadráticas, factoreando y viendo cuándo el producto es mayor o igual que 0. Pero ese camino es más largo. Entonces, con valor absoluto, vemos otra forma más simple de encontrar el conjunto solución de estas inecuaciones cuadráticas en la que solo aparece x cuadrado, no aparece el término lineal, ¿sí? Entonces, tengo x cuadrado menos 4. Despejo x cuadrado. Me queda mayor o igual que 4. ¿Qué hago a continuación? Ay, acá quedó que estaba con movimiento, chicos, y no ha quedado esto. Esperen un segundito, ya lo soluciono de nuevo. ¿Sí? Que al estar, cuando uno incorpora algo, a ver, esperen un momentito, ya lo soluciono. Después, a ver, ahora sí, a ver, esperen un segundito, ya lo vemos. ¿Me va siguiendo lo que les quería decir, chicos? Sí, profe. A ver, esperen, ahora sí ya va a salir, ¿sí? Lo que pasa es que al tener movimiento y al haber cambiado, entonces no aparecía, le tenía que incorporar el movimiento. Ahora sí. ¿Qué hago a continuación de esto? Para hacerlo más simple, aplico la propiedad 2 del valor absoluto que les estaba diciendo. Extraigo, como ambos miembros son positivos, ¿sí? Este miembro es positivo y el segundo también. Entonces, cuando es positivo, puedo extraer la raíz cuadrada en ambos miembros. ¿Ven? Que es este paso que está indicado acá. Pero el primer miembro, por propiedad del valor absoluto, ¿a qué es igual? A X. No. El valor absoluto. Al valor absoluto de El valor absoluto de X. Claro, ¿ven? Entonces, y el segundo miembro, raíz cuadrada de 4, es 2. Entonces nos ha quedado valor absoluto de X mayor o igual que 2. Entonces, por la propiedad del mayor, ¿cuándo se verifica esto? ¿Cuándo se verifica que X es mayor o igual que 2? Cuando X es mayor o igual que 2, sí, menor o igual que menos 2. Claro, no y, o. Cuando X es mayor o igual que 2, o, porque si él fuese Y sería vacío, porque no puede ser mayor que 2 y menor que menos 2, ¿sí? Claro. Es o, cuando X es mayor o igual que 2 o menor o igual que menos 2. Por lo tanto, entonces, el dominio de esta función está dado por la unión de estos intervalos, que era el conjunto solución de la inecuación y que pasa a ser ahora el dominio de nuestra función. ¿Se entiende, chicos? Entonces el dominio menos infinito menos 2 unido 2 infinito. ¿Sí? ¿Chicos? Sí. Y por lo tanto el rango para estos valores del dominio siempre es 0 infinito, porque acá es la raíz cuadrada positiva. Para estos valores del dominio, todos los números reales que obtengo como imágenes son mayores o iguales que 0. Por lo tanto, el rango era 0 infinito. ¿Estamos, chicos? Bueno, todo esto que hice acá se va a presentar a lo largo del curso. Usar propiedades de las desigualdades. ¿Está?
perdón, de valor absoluto, quise decir. Este en especial, ven, de 3 raíz cuadrada, les queda valor absoluto y de ahí resolver. Me puede quedar la propiedad del mayor, como en este caso, la del menor, etcétera. ¿Sí? ¿Estamos, chicos? Sí, ahora sí. Sí, profe. Sí, profe. Vuelvo a buscar dónde habíamos quedado la clase pasada. La clase pasada habíamos quedado en la función cuadrática, ¿se acuerdan? Habíamos visto esto y acá habíamos quedado, ¿sí? ¿Y qué tenían como tarea? Graficar las siguientes funciones cuadráticas. Esta que es muy simple, que es cuando el vértice está en el origen y se abre hacia arriba, ¿sí? Muy sencilla. Y la 2 era graficar x cuadrado menos 6x más 8. ¿La han hecho o no? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. ¿Cuál es el vértice? Menos 1. Menos 1, 3. Va, 3 menos 1. ¿El vértice cuál es? 3 menos 1. ¿Hacia 3 dónde menos se 1, abre? ¿Ah? Se abre hacia Sí, 3 arriba. menos profe. 1. Se abre hacia arriba. ¿Por qué razón Cóncavo. saben que se abre hacia arriba? Porque el término cuadrático Pues tiene es cuadrático y positivo. positivo. No, no el término, el coeficiente del término cuadrático es positivo. Coeficiente, ¿estamos? Porque A, o sea, las variables x cuadrado, x son variables. El coeficiente de ese término es positivo, ¿sí? Que sería A por x cuadrado más bx más c. A es real, b es real, c es real. Entonces, ese A, coeficiente del término cuadrático, es 1. Como es positivo, se abre ¿hacia dónde? Hacia arriba. Bien, entonces ahora a continuación vamos a ver lo que ustedes deberían haber hecho. ¿Cuál es el dominio? Va. El dominio son todos los reales. Todo real. El rango, hemos dicho, va desde la ordenada del vértice infinito, puesto que como A es positivo, es cóncava hacia arriba. Entonces, lo primero que debo hacer es encontrar el vértice de esta parábola. Una forma era completando cuadrado o bien aplicando la fórmula h igual a menos b sobre 2a. Entonces, acá b es menos 6. Entonces, por tal motivo, tengo menos 6 sobre 2 por a, que es 1. Entonces, todo este cociente es igual a 3. ¿Cómo calculo k? K es el valor de la función para ese valor de h. O sea, tengo que calcular f de 3. Reemplazo acá y cuando tengo f de 3, 3 al cuadrado 9, menos 6 por 3, 18, más el 8, y toda esa suma es igual a menos 1. Por ende, como ustedes me han dicho, el vértice 3 menos 1. Y por ende, entonces, el rango de la función es menos 1 infinito. Bueno, ¿qué otra cosa me ayuda para graficar? Se intersecta al eje de las X, entonces encuentro los ceros, aquellos valores del dominio en los cuales la imagen es 0. O sea, cuando x cuadrado menos 6x más 8 es 0. Entonces, ustedes resuelven, aplican la fórmula de la ecuación de segundo grado, ¿y qué iban a encontrar? Que las dos raíces eran ¿cuáles? 2 y 4. Claro, 2 y 4. Entonces, los puntos de intersección de esta parábola con el eje X eran los puntos de coordenadas 2, 0 y 4, 0. Luego, intersecto con el eje Y. Entonces, como 0 es un elemento del dominio, ven, son todos los reales, va a existir f de 0, y f de 0 es 0 menos 0 más 8 es 8. O sea que el punto 0,8 es de intersección con respecto al eje Y, ¿ven? Y esta era la gráfica. Tengo 3 menos 1, ven que es este punto A, que es el vértice. Este 2, 0, y acá el 4, 0. B y D, los otros dos puntos de intersección del eje X, y este 0F, 0,8, perdón, 0F, había dicho 0,8, el intersección con el eje Y. Y tengo esta parábola. ¿Estamos, chicos? Sí, profe.
Sí, profe. Damos inicio ahora con esta parte que es un poquito más compleja, que son las funciones algebraicas racionales fraccionarias. Las que estábamos viendo eran las racionales enteras o polinomiales. ¿Cómo se define una función racional? Es la función que se define como el cociente entre dos polinomios, P de X sobre Q de X, con Q de X distinto de 0. ¿Por qué debe ser así? Esta condición. Que la división en cero no está No definida. existe la división en cero, profe. Bien. ¿Eso qué significa? Vamos a ver ahora qué características presenta la función. Perdón. Se me fue rápidamente. ¿Qué características presenta la función racional? Primero, el dominio de la función racional. ¿Por quién va a estar formado? Por aquellos reales para los cuales el denominador es distinto de 0. O también se lo puede representar como todos los reales menos aquellos valores de X para los cuales Q de X es igual a 0. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Sí, Sí, profe. El rango de la función racional fraccionaria es, sin querer he puesto, ven, por querer admitir, chicos, se me fue, ven. Admitir y se me fue dejar de compartir, ¿ven? Porque está es muy cerquita las dos cosas. Bueno, el rango les decía que es un subconjunto de los números reales, ¿sí? Bueno, una característica nueva que presentan las funciones racionales y que a veces les da dolor de cabeza es lo que se llama asíntota. ¿Qué son las asíntotas en una función racional? ¿O qué es una asíntota? Es una recta que no forma parte de la gráfica. Sería una recta que gráficamente la vamos a hacer con líneas de punto. Pero, ¿qué característica tiene esa recta? Es una recta a la cual se aproxima indefinidamente la gráfica de una función. Se aproxima tanto como se desee, pero nunca la llega a interceptar, o sea, nunca la llega a cortar. ¿Estamos, chicos? Entonces, sí, profe. se llama asíntota a aquella recta a la cual se aproxima indefinidamente la gráfica de una función. ¿Sí? Bueno, veamos acá un ejemplo gráfico. Por ejemplo, la gráfica que está con rojo sería una sola, ¿ven? Y acá está graficado, ahí están viendo con líneas amarillas, ¿ven? Esas serían una asíntota que vamos a ver vertical y la otra que está con línea de punto horizontal. Tanto la gráfica de rojo como la gráfica que está con vértice, con verde, ambas se aproximan, ¿ven?, a estas rectas, vertical y horizontal, que son las asíntotas de la curva. ¿Ven? Si yo, estas serían las gráficas de la curva, ¿ven? Las que están con rojo y las que están con verde. Y luego aparecen graficadas las asíntotas. En realidad, en la práctica, lo que se hace es al revés. Se grafica primero con línea de puntos las asíntotas y luego se obtiene la gráfica, porque es la forma más simple de hacerlas. ¿Estamos, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profesor. Pero estas son más difíciles, ¿sí? Bueno, veamos para comenzar, a manera de ejemplo, determinar el dominio de las siguientes funciones racionales. Tenemos y segunda e y tercera. Comencemos con la primera. Sabemos que el denominador debe ser distinto de 0. ¿Y cuándo x más 1 es distinto de 0? Cuando x es distinto de ¿quién? De menos 1. Y entonces, ¿cuál será el dominio de esta función? Todos los reales menos el menos 1, profe. Claro. Una forma de escribir el dominio sería, como dijo su compañero, todos los reales excepto, o sea, menos el conjunto unitario formado por menos 1.
Si bien es cierto, esta es una forma corta de escribirlo, yo les sugiero que siempre le escriban como unión de intervalos, por lo que vamos a ver más adelante. Si hay simetría, la voy a descubrir cuando le escriba con notación de intervalo, no así. Así escrita como resta de conjuntos, no me informa nada. Sí me va diciendo mucha información como unión de intervalos, ¿sí? Entonces, menos infinito menos 1, unido menos 1 infinito. Veamos el apartado 2. ¿Cuál será el dominio de esta función? Todos los reales menos el menos 1 y 1. Está bien. Todos los reales. Veamos cómo lo sacamos. Todos los reales excepto 1 y menos 1. Veamos cómo lo obtenemos, porque eso lo tenemos que hacer analíticamente. Cuando rindan ustedes un examen, les va a pedir que justifique todo esto, que es lo que estamos haciendo acá, ¿ven? X cuadrado menos 1 debe ser distinto de 0. Entonces, X cuadrado deberá ser distinto de 1. ¿Ven? Y acá una forma sencilla es volver a trabajar con las propiedades del valor absoluto. Extraigo la raíz cuadrada en ambos miembros, ¿ven? En el primer miembro y en el segundo. Lo que pasa es que raíz de 1 es 1. Entonces, el primer miembro es valor absoluto de X, distinto de 1. ¿Y cuándo el valor absoluto de X va a ser distinto de 1? Si extraigo la barra, cuando X sea distinto de más o menos 1. Entonces, lo escribo como unión de intervalos. ¿Y por qué lo escribo así? Porque ahora observo que este intervalo, sobre esta unión de intervalos, veo que el dominio es simétrico. Si ustedes lo representaran geométricamente, voy desde menos infinito a menos 1. Menos 1 a 1, 1 infinito. Entonces hay una simetría. Y vamos a ver después por qué la presenta, porque esta función es par. En cambio, esta no es ni par ni impar, por eso que su dominio, que está dado como unión de intervalos, este no es simétrico. ¿Me entienden, chicos? Entonces, es importante porque así como está escrito, por eso lo he escrito así nada más, esto era manera de ejemplo. Y esto así para decirles justamente eso. Y veamos el tercer caso. X cuadrado más 1 es siempre diferente de 0, ¿por qué razón? Porque es una suma de cuadrados, entonces está definido para todo X real. Por lo tanto, el dominio de esta función racional es todos los reales. Entonces les presento 3 ejemplos en los cuales ustedes ven, hay veces que deberé descartar 1, 2, según el caso, o bien en algunos casos de ser funciones racionales, sin embargo el dominio ser todos los números reales. ¿Sí? Sí, profe. ¿Chicos? Sí. Bien. Veamos ahora, a manera de ejemplo y para estudiar, que es lo más difícil que cuesta, es el concepto de asíntota. Vamos a comenzar con una función racional más simple, que es 1 sobre x. Es la función racional más simple, tener solo la variable x en el denominador. Como sabemos, el denominador, o sea x, debe ser distinto de 0, por lo tanto el dominio viene dado, ven, menos infinito 0, unido 0 infinito. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a construir una tabla de valores. ¿Qué es lo que estamos por hacer? Investigar qué sucede con la gráfica de la función cuando nos aproximamos a 0 por la derecha, o sea, por este intervalo, y cuando nos aproximamos a 0 por la izquierda, o sea, por este otro intervalo, ¿ven? Menos infinito 0 son los valores reales negativos, y 0 infinito los reales positivos. Entonces acá ven, cuando x es 1, 1 sobre x también toma el valor 1. Cuando x es 0,5, o sea, un medio, resulta que 1 sobre x toma el valor 2. Cuando x igual a 0,25, o sea, un cuarto, x toma el valor 4. Y así siguiendo. Entonces, ¿qué voy observando? Que cuando me aproximo a 0, ¿ven? Estoy acá en este intervalo y me voy aproximando cada vez más a 0. Por valores mayores, los correspondientes imágenes, o sea, los valores de la función,
crecen indefinidamente. O sea, acá aparece este símbolo, ¿ves? Tienden a más infinito. Y ahora acá tiene los puntos suspensivos porque podría continuar haciendo con otros valores de X. Ahora vamos al revés, ahora nos vamos a aproximar a 0, pero por este otro intervalo, por los reales negativos. Entonces ven menos 0,25, menos 0,50, perdón. Acá tenía menos 1, menos 1, menos 0,5 me da menos 1/2, menos 0,25, menos 4. Entonces, ¿qué está pasando ahora? Cuando me aproximo a X por valores menores que 0 o valores próximos a 0, negativo, sus correspondientes imágenes decrecen, ven, menos 1, menos 2, menos 4, etcétera, decrecen indefinidamente, o sea, tienden a lo que sería a menos infinito. ¿Qué está significando esto? Geométricamente, este estudio nos dice que la recta de ecuación x igual a 0 es la asíntota vertical de la gráfica de la función. O sea que ven que este 0 que estaba acá en el dominio, que no es otra cosa que este mismo 0, es el valor para el cual el denominador se hace 0. Geométricamente se comporta como una asíntota vertical de la gráfica de la función racional. Y ahora veamos si esta función presenta lo que después vamos a ver, asíntota vertical. Acá le damos a X valores que se van alejando del eje de las X, o sea, cada vez más grandes. Ven, 2, 4, 8. Y los valores de las imágenes son cada vez más pequeños. Ven, 0,5, 0,25, 0,2. O sea que en la medida que X va creciendo, ¿cómo se indica eso? ¿Ven? X tiende a más infinito, los valores de las funciones se aproximan a 0, pero a 0 positivo. Es como cuando ustedes dicen 1 sobre infinito, como que escriben ese cociente como si existiera. No, es que el denominador tiende a infinito y entonces el cociente tiende ¿a qué valor? A 0. ¿Estamos, chicos? Eso es lo correcto. Bueno. Análogamente va a ocurrir, solo que no tenía lugar, si fuese menos 2, menos 0,5, menos 4, menos 0,25, exactamente igual. Cuando X tiende a menos infinito, ahora se va hacia la izquierda del eje de las X, las imágenes se aproximan a 0 por valores negativos. ¿Eso qué significa geométricamente? Este comportamiento nos indica que la recta igual a 0 ahora es la asíntota horizontal de la gráfica de esta función. Y acá lo vemos, ¿ven? Tenemos la gráfica que está con verde. Entonces veamos, cuando me aproximé a 0 por valores mayores, ¿ven? Se aproxima a esta recta con línea de puntos, ¿sí? Que está aquí con amarillo. Que se lo vuelvo a mostrar, ¿ven? Ahí está graficada la vertical, que era esto, y la horizontal, ¿ven? Cuando X tiende a infinito significa que me voy alejando, 3, 5, 6, 10, etc. Y ustedes ven que la gráfica se va aproximando ¿a dónde? Hacia el eje de las X sin cortarlo. Acá se va aproximando al eje de la Y sin intersectarlo, ¿sí? Entonces tengo con línea de puntos la asíntota vertical y con línea de puntos rojo la asíntota ¿cuál? Horizontal. ¿Sí? Bueno, esto es, que hemos hecho acá en esta parte, este estudio es el que más cuesta, chicos. Luego lo veremos nuevamente a todo esto cuando veamos límite, ¿sí? Bueno, entonces, Sí, ahora, acá lo hemos hecho en forma intuitiva, ahora vamos a dar entonces la definición de qué se entiende por asíntota vertical de una función y asíntota horizontal de la gráfica, no de la función, sino de la gráfica. Las asíntotas son de la gráfica, no de la función, ¿sí? Bueno, y acá el rango es menos infinito 0, justamente ven, vengo desde menos infinito hasta 0, que no lo toca,
unido 0, infinito. ¿Estamos? Bueno. Veamos entonces qué se entiende por asíntota vertical. Diremos que la recta x igual a A, donde A no pertenece al dominio de la función, ¿sí? O sea, es el valor que se excluye del dominio de la función. Es una asíntota vertical de la gráfica de la función racional si presenta las siguientes situaciones. ¿Cuáles situaciones? Que cuando x tiende a A por valores mayores, f de x tiende a infinito. Que cuando x tiende a A por valores menores, que f de x tiende a menos infinito. Que sería la que está graficada con rojo. O bien, como en el caso de la que está con verde, por eso le está diciendo la flechita, cuando x tiende a A por valores mayores se va a menos infinito, ¿ven? La gráfica que está con verde se va a menos infinito. Y cuando me aproximo a A por valores menores, la gráfica tiende a más infinito, ¿ven? F de x tiende a más infinito. Estas son las posibilidades que se pueden dar, por eso es que estamos mostrando acá. Y para que les quede claro, en el caso de la función racional, los ceros del denominador, ¿ven? Del denominador que no anulan al numerador, son las asíntotas verticales de la gráfica de la función. ¿Estamos? Justamente los ceros del denominador, que es los valores que excluimos del dominio, son las asíntotas verticales de la gráfica de la función. Veamos ahora qué se entiende por asíntota horizontal. Vamos a decir que una recta de ecuación igual a b, con b constante real y en general no pertenecientes al rango de la función. Porque vamos a ver ejemplos donde la asíntota horizontal, o sea, el valor de b, está en el rango de la función. Es decir, que acá, en general, puede no estar en el rango como lo acabamos de ver. Pero hay ejemplos donde sí, en general no va a estar. En particular, puede pertenecer ese valor al rango de la función. O sea, a pesar de que tendremos esta línea, sin embargo, ya vamos a ver un ejemplo donde sí lo toma. Entonces decimos, esa recta va a ser una asíntota horizontal si se presenta, ¿qué situaciones? Que ahora ven cuando x tiende, que este gráfico, a más infinito, o sea, me alejo hacia la derecha del eje x, las ordenadas se aproximan a ese valor b. ¿Ven? Acá se aproxima f de x tiende a b. Y cuando x tiende a menos infinito, ahora me voy hacia la izquierda, ¿ven? Las imágenes que serían estos valores de f de x, ¿ven? Se van aproximando cada vez más a ese valor b. O menos b, acá está graficado cuando b es positivo. Podría tener esto si yo lo bajo y tener acá una recta horizontal igual a b negativa. ¿Estamos? Sí, profesora. Sí, profe. ¿Alguna pregunta? ¿Se va entendiendo las explicaciones? Sí, profe. Sí, profe. Sí, ¿Se entiende, sí, profe? profesor. Bien. Veamos ahora justamente una regla técnica sencilla por el momento que va a permitir determinar cuáles son las asíntotas horizontales en las funciones racionales fraccionarias. Las verticales, no, porque ya sé cuáles son. ¿Cuáles son las asíntotas verticales en la función racional? Acababa de decirle, ¿cuáles son? Que anulan el denominador, Claro. pero no el numerador. Exacto, son los valores que anulan al denominador y no anulan al numerador. Entonces, esos valores van excluidos del dominio, entonces ya los tengo. Pero de esa función que me han dado, no la leo a las funciones, a las asíntotas horizontales. Por tal motivo, vemos ahora cómo las puedo determinar. Entonces, supóngase que tengamos una función racional que decimos viene definida como el cociente entre los polinomios p de x y q de x. A sub 0 por x a la n más, etcétera. Y q de x será b sub 0 por x a la m, no tienen por qué ser del mismo grado, más, etcétera. N grado del polinomio numerador, m grado polinomio del denominador. Bueno,
si n, o sea, es mayor que m, o sea, el grado del polinomio numerador es mayor que el grado del polinomio denominador, la gráfica de f no va a tener asíntota horizontal. ¿Sí? Entonces ya estoy sabiendo que no va a tener, que es el ejemplo I tercera que hemos visto cuando hemos sacado el dominio. ¿Sí? En cambio, si los grados son iguales, que es el segundo caso, ven, n igual a m, ¿qué está diciendo? Los grados son iguales, 2, 3, x. En ese caso, la gráfica de f presenta asíntota horizontal y viene dada por la ecuación A0 sobre B0. ¿Y qué es A0? El coeficiente de x a la n. ¿Y quién es B0? El coeficiente de x a la m. O sea que si acá sería 2x cuadrado, más lo que fuera, y acá abajo dijera 3x cuadrado, entonces la ecuación de la asíntota horizontal es 2/3. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Sí. Y el otro caso que nos resta es o que sea mayor o que sean iguales, o qué otra posibilidad tengo, que el grado del numerador sea menor que el grado del polinomio denominador, que es este que estamos viendo ahora. Entonces la gráfica de f también tiene asíntota horizontal, pero en este caso siempre es igual a 0. ¿Ven? O sea que si yo acá tuviera, por ejemplo, a sub 0 x cuadrado, pero sobre 3x al cubo, ¿ven? Ya no es A0 sobre B0, ya cualquiera sea es igual a 0, la asíntota horizontal. ¿Y quién es igual a 0? Ahí lo está diciendo. ¿Qué es igual a 0? El eje X, bien, ¿ven? El eje X. ¿Estamos? Bueno, Sí. veamos los siguientes ejemplos. ¿Qué ejemplos son estos? Y los que acabamos de mostrar reciente para encontrar el dominio. ¿Lo ven? El ejemplo este, el segundo y el tercero. Acá es cuando es menor, acá cuando son iguales y acá cuando el grado del polinomio numerador es mayor. ¿Lo ven? Los tres casos. Bueno, a ver si se acuerdan. ¿Cuál va a ser la asíntota horizontal en el primer caso? No va a tener. Eje X, profe. ¿Ah? Bueno, pero la Eje recta X de igual a ecuación, 0. bien, En igual a 0, claro. ¿Por qué? Porque acá n es menor que m, o sea, el grado del polinomio numerador. ¿Cuál es el grado del polinomio numerador? 0. Bien, cuando no aparece x, es 0. El exponente es 0, por eso me queda 1, ¿ven? Y el grado del polinomio denominador es 1. 0 es menor que 1, ¿ven? Por eso que es igual a 0. Bueno, voy acá ya se me fue rápidamente. En el segundo caso, ¿cómo obtengo? ¿Cómo son los grados de los polinomios numeradores? Iguales. Iguales. Entonces, ¿cómo encuentro la asíntota? N sobre M. No, decía A0 sobre B0. ¿Cuál es A0? A sub 0 es 1, el coeficiente que acompaña X. del x cuadrado del numerador, y B0 es el coeficiente de Q de X del polinomio denominador, que en este caso, en ambos es 1. Entonces, A0 sobre B0. 1 sobre 1 es 1, porque en este caso n igual a m. O sea que la asíntota horizontal es la recta de ecuación I igual a 1. Y en el tercer caso, No hay axis. muy bien, ¿por qué no hay asíntotas? La gráfica no tiene asíntota, ¿por qué razón? El numerador es mayor que el denominador. Bien, no presenta asíntotas porque acá ven clarito lo dice, n es mayor que m. ¿Se entendió, chicos? Bueno. Sí, profe. Sí, profe. Eso Sí, profe. por un lado. O sea, ¿qué significa? Que yo sí puedo saber cuáles son las asíntotas verticales y horizontales, pero tengo que hacer el estudio, porque cuando me dicen grafico una función y que la haga, tengo que saber hacer el estudio.
Entonces, lo que estamos por ver ahora, ejemplo 2, el 1 era el 1 sobre x. Ahora veamos esta función. Dice hacer un estudio completo de esta función, definida como x sobre x cuadrado menos 4. Cuando me piden un estudio completo es dominio, intersección con los ejes, si tiene simetría, sus asíntotas, gráfica y rango. ¿Sí? Miren todo lo que tenemos que hacer. ¿Estamos? Bueno, ¿qué sabemos? Quiero sacar el dominio, y lo primero que debo hacer. Como el denominador debe ser distinto de 0, entonces sabemos que x cuadrado menos 4 debe ser distinto de 0. Entonces acá le estoy mostrando, ven, otra manera. Factoreo, y x menos 2 por x más 2 distinto de 0, x distinto de 2 y x distinto de menos 2. La otra hubiera sido x cuadrado distinto de 4, consideraba valor absoluto y llegaba a lo mismo. Entonces, el dominio de esta función son, esta es la forma que ustedes usan, reales menos el valor 2 y menos 2. Pero esta es la que les voy a usar yo y que les recomiendo. ¿Por qué? Porque acá observo que este dominio es simétrico. Menos infinito menos 2 unido menos 2, 2 unido 2 infinito. Si ustedes lo grafican, esa unión de intervalos hay una simetría. Si hay simetría en el dominio, es como cuando el semáforo está en amarillo. ¿Qué me indica el semáforo amarillo? Alerta o pasa al verde o al rojo. ¿Sí? ¿Qué significa esa alerta en este caso? Que puede haber simetría. O sea, esa función, si tiene un dominio simétrico, es porque puede haber simetría respecto del origen o respecto del eje Y. ¿Se acuerdan eso? ¿Chicos? Chicos. ¿Me escuchan? Sí, sí. Bueno. Entonces ahora vemos intersección con el eje X. Busco aquellos X del dominio para los cuales su imagen es 0. O sea, tengo que resolver esta ecuación. X sobre X cuadrado menos 4 igual a 0. Un cociente 0 cuando el numerador es 0. O sea, si X igual a 0 y f de X es 0, entonces 0, 0 pertenece a la gráfica de eje y es el punto de intersección con el eje X. Normalmente, cuando el origen en general es un punto de intersección con el eje X y hay simetría en el dominio, vamos a ver que la función es impar. Bien, veamos ahora justamente la simetría. F de menos X tengo que reemplazar menos x al cuadrado menos 4. Entonces esto es menos x y menos x al cuadrado es x cuadrado menos 4. Lo puedo sacar fuera de la fracción y toda esta fracción es f de x. Entonces f de menos x es la opuesta de f de x. Entonces eso, ¿qué me está avisando? Yo averigüé si la función es par o impar. Encontré que la función es impar. Y si la función es impar, entonces presenta por consecuencia simetría. ¿Quién presenta simetría? La gráfica, no es que la función es simétrica. La gráfica es simétrica respecto de ¿quién? Del origen. ¿Ven lo que les decía, chicos? Sí. Sí, profe. Bien. Si el dominio no es simétrico, entonces no tiene simetría. Entonces no voy a ciega y empiezo a inventar. No, ya sé que me voy a encontrar cuando yo haga bien las cuentas que no va a ser ni par ni impar, porque el dominio no tiene simetría. En cambio, si el dominio tiene simetría, ya es una alerta para avisarme que hay posiblemente simetría en la gráfica de la función. ¿Está, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Y ahora veamos intersección con el eje Y. Como 0 pertenece al dominio, fíjense, acá está 0, menos 2, 2, ahí está 0, entonces existe f de 0, si yo reemplazo, ven, y vuelvo a obtener, ¿se dan cuenta? El origen, ¿ven?
intersecta el eje X, intersecta el eje Y. Por eso era. No puede haber otro, porque si no, entonces se iría la simetría. No sé si se van dando cuenta. Imaginen en su mente algo que pasa por el origen de coordenada. Entonces, si hay otro, primero, no podría haber otra intersección, porque si ya lo intersecta en el origen y lo intersectara en otro punto, no es función, porque a 0 le correspondería, ¿ven? A 0 le correspondería 0 y le correspondería otro. Entonces eso no es función. Era de cajón que acá me tenía que volver a dar, ¿qué punto? El 0, 0. Eso es cuando voy entendiendo. Si yo lo hago así como si fuese una receta de cocina sin entender y ya, entonces no me doy cuenta, capaz que acá me confunda y voy diciendo algo contradictorio, ¿sí? ¿Me entienden, chicos? Sí, ¿Estamos? profe. Sí. ¿Por qué me está dando? Yo les estoy explicando por qué me está dando esto y no otra cosa, ¿sí? Bueno, veamos ahora las asíntotas. Ya sabemos que, ven, las verticales son los valores excluidos del dominio, o sea que anulan al denominador, pero no al numerador. Entonces ya sabemos que 2 y menos 2 son las asíntotas verticales de la gráfica de F, y que I igual a 0 es la horizontal. Pero ahora veamos cómo hago ese estudio. Entonces, esto sería a través de una tabla de valores. ¿Qué es lo que voy a hacer? Me voy a aproximar a 2 por la izquierda y después a 2 por valores mayores. Entonces, por ejemplo, para 0, 0 ya hemos visto. Para 1, si yo acá le doy el valor 1, ¿ven? 1 y 1 menos 4 es menos 3, por eso me da menos 1/3, ¿ven? Le doy el valor 1/2, después el valor 1,9, me voy aproximando ¿a quién? A 2, pero por la izquierda de 2, por valores menores que 2. Y veo como imágenes menos 1/3, menos 0,85, menos 4,87. ¿Ven? Pegó acá. A la medida que voy a 1,9, ven cómo aumentó rápidamente. Entonces, cuando me aproximo a 2 por valores menores, veo que sus imágenes decrecen, o sea, tienden a menos infinito. Y ahora veamos cuando me aproxime a 2, pero por valores mayores que 2. Entonces acá tengo 2,5, 2,2, 2,1. Me voy aproximando al valor 2. Y en ese caso, ven, las imágenes van variando de 1,11, 2,61, 5,12 cuando es 2,1. Entonces, ¿qué voy observando? Que van creciendo los valores de la imagen. Entonces, cuando X se aproxima a 2, Y tiende a más infinito, ¿sí? Y luego cuando X, que es la parte más difícil, que es la asíntota horizontal, ¿sí? Cuando X tiende a infinito. ¿Ven? Acá ustedes verían infinito sobre infinito. Y ese estudio lo vamos a hacer más adelante, cuando veamos límite. Entonces acá lo tenemos que hacer a través de una tabla de valores para ver qué va sucediendo. Le doy el valor 3, 5, qué sé yo, 8, lo que fuere, 10, y veo que los valores de X, como ya hemos dicho, ven, se aproximan a 0. Ya habíamos dicho que se tienen que aproximar a 0 porque ya sabemos cuáles son. Ya sabemos determinar quién es la asíntota horizontal. Bueno. Y acá fíjense en cuál es la gráfica. ¿Ven? Que hay simetría. ¿Qué se haría acá? Primero, fíjense en el primer cuadrante. El primero y cuarto cuadrante. Primero haría la gráfica de las asíntotas. 2 y ¿quién más? Y menos 2. Y nosotros, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a asignar nada más que hacer el estudio alrededor de 2. ¿Ven qué es esto? ¿Ven? Estudio alrededor de 2 y cuando X tiende a más infinito. Por simetría voy a sacar el estudio de la asíntota menos 2, que es la que cuesta en la parte negativa. Entonces veamos lo que estamos diciendo acá. Cuando me voy aproximando a 2, que es acá con el cursor, ¿lo están viendo el cursor, chicos? Sí, profe. Cuando me aproximo a 2 por la izquierda, las imágenes, ¿ven qué va pasando con las imágenes?
¿Hacia dónde se van? A menos Hacia infinito. menos Hacia menos infinito. ¿ven? Ahora, esta otra parte, cuando me aproximo a 2 por valores mayores, ven, voy viniendo por la derecha, me voy acercando a 2, las imágenes van creciendo hacia más infinito. Y luego, entonces, ya sé, y 0 es 0, entonces yo ya sé que esta gráfica va a ser esta rama por la izquierda de 2, porque acá, cuando yo trazo esta asíntota vertical, me delimita 4 cuadrantes, 1, 2, 3 y 4, respecto de esta recta nada más. Entonces yo ya descubrí que está en el primero y tercero respecto de esta recta. ¿Ven? Para 0 es 0 y luego se va hacia menos infinito. Y acá veo que cuando me aproximo a 2 va hacia más, y cuando ahora me voy alejando hacia la derecha del eje de las X, tiende a ¿dónde? Aproximándose a 0. ¿Ven? Es esta que estamos diciendo acá, igual a 0, que es la que está graficada con amarillo, ¿sí? Bueno, que es lo que está graficando ahí. Bueno, ahora bien, veamos cómo se genera esta parte. Esta parte la tendría que ver así, ¿ven? Así, tapándole yo, esto es lo que tengo. ¿Y cómo sé lo que tengo que graficar? Lo que está acá en este cuadrante se tiene que repetir en el tercero acá, ¿ven? En esta rama. En esta parte se repite acá. Se refleja respecto del origen, ven acá. Y lo que está en el cuarto, que era esta rama, se va a reflejar ahora en el segundo cuadrante, que es esta otra rama acá. Y hace lo contrario, ¿ven? Cuando me aproximo a menos 2 por valores mayores, va hacia más infinito. Y cuando me aproximo a menos 2 por valores menores, va hacia menos infinito. Entonces, eso es lo que dice acá. O simetría con respecto al origen, ya es escribir. Cuando X tiende a menos 2 por valores mayores, tiende a más infinito, y cuando tiende a menos 2 por valores menores, tiende a menos infinito. Y además, cuando me voy hacia la izquierda, Y tiende a 0 por valores menores. O sea que igual a 0 es la asíntota horizontal de la gráfica de F. Y el rango, vean, son todos los reales. Es decir, que observen que si bien es cierto, igual a 0 la asíntota, pero 0 pertenece al rango de la función. ¿Lo ven? ¿Lo están viendo? Sí, profe. ¿Chicos? Sí, profe. Es una asíntota, sin embargo, ese valor pertenece al rango. Entonces, en general no pertenece, pero hay ejemplos donde sí está. Entonces, ¿qué en este caso? ¿Y qué tarea tendrían que ver ustedes? Graficar la siguiente función racional. X cuadrado sobre X cuadrado menos 1. Se me fue, ¿lo están viendo o no, chicos? ¿Lo ven al...? No, profe. No, profe. Ahora no. No, profe. Ahora esperen un momentito, ahora sí. No sé qué ha pasado y no sé por qué cada vez que hago algo se va. Bueno. Bueno, eso quiero que lo hagan para la próxima clase. Entonces, como está resuelto, entonces quería saltearles eso y comenzar. Porque si lo vemos no tiene sentido, chicos. Si yo quiero que como tarea hagan eso para la próxima clase. ¿Estamos, chicos? ¿Sí? Bueno, profe. Sí, profe. Pero lo que pasa es que ahí estaba resuelto. Ya se hacía con los alumnos el año pasado, les dejaba la tarea y la analizamos la siguiente clase. Bueno, pasamos ahora a ver lo que serían funciones algebraicas irracionales. ¿Cuáles son las irracionales? Y las que están definidas a través de una raíz. ¿Ven? Por ejemplo, dice raíz enésima de X. Si n es par, entonces puedo obtener raíz enésima de X, ¿ven? O también menos raíz enésima de X. Pero acá X, para encontrar su dominio, debe ser mayor o igual que 0. O sea, el dominio en cualquiera de ellas es los reales no negativo, pero el rango es el que cambia. En el primer caso es 0 infinito, mientras que en este otro, ¿cuál es?
En menos raíz enésima de x, ¿cuál sería el rango? De menos infinito a 0. Bien, menos infinito 0, porque acá todos los valores son reales negativos. ¿Estamos? Bueno, veamos un ejemplo. Raíz cuadrada de x menos a. ¿Por qué digo que el dominio es a infinito? ¿Qué debo condicionar para x menos a? ¿Cómo debe ser? Mayor o igual a ¿Qué 0. quiere? Entonces despejo x y resulta ser mayor o igual que ¿quién? Ya. Y entonces, ¿quiénes son los x mayor o iguales que a? Los que están en el cerrado a Hacia infinito. infinito. ¿Sí? Bueno. Y el rango, como les decía, ¿ven? Ser infinito. ¿Y cuál sería la gráfica? Y sería la gráfica de la rama de una parábola, ¿ven? Desde A, ustedes están viendo acá, a infinito. Y esta es la rama de una parábola. Ahora, si yo tuviera menos raíz de x menos a, ¿cuál sería? La otra rama que está por abajo. ¿La ven? Sería así. Esta con signo menos adelante me daría, ¿ven? Esta otra rama simétrica respecto del eje X. ¿Lo ven? Como hace el cursor, sería esta otra. ¿Sí? ¿Ven? ¿Pero cambia el dominio? No, chicos, ¿cambia el dominio? Fíjense. No, el dominio es el mismo. No. Claro, es lo que hemos dicho acá, ¿ven? Es un ejemplo de estos dos casos. El dominio es el mismo. ¿Qué es lo que cambia? El rango. Y si la grafico, ¿ven? Va esta otra rama. Si yo la graficara en la misma gráfica, la tendría como acá, ¿ven? Y ahí estaría completa la parábola de eje horizontal. ¿Sí? Sí. ¿Chicos? Bueno. Ahora bien, si n es impar, yo tendría raíz enésima de x o también menos raíz enésima de x. Pero cuando n es impar, sea raíz cúbica, raíz quinta de x, y bueno, está definida en todos los reales, porque existe la raíz cúbica de menos 8, o sea, que el radicando puede ser cualquier número real. Por lo tanto, el dominio son todos los números reales. Por esa razón, dice ahí dominio de f, todos los reales. Y tendríamos, por ejemplo, un ejemplo como este, ¿sí? Si acá fuese raíz cúbica de x menos 1. Por eso justo no está en el origen, sino está a la derecha. Sería una gráfica como esta. Esto es en el caso, como decimos, de las funciones irracionales. Bueno, vamos a comenzar ahora, chicos, no sé por qué pasa, el cursor está muy sensible, entonces cualquier cosita se mueve. Vamos a iniciar ahora el estudio de las funciones no algebraicas o también llamadas trascendentes. La primera función que vamos a estudiar se llama función exponencial en base a. ¿Y cuál es la función exponencial en base a? Es la función que se caracteriza por tener la base constante y el exponente variable. ¿Sí? Entonces la función que se define como f de x igual a la x. Cuando esto ocurre, la base, ese número a real, esa constante real, debe ser positiva y distinta de 1. ¿Por qué distinta de 1? Porque si fuese igual a 1, 1 elevado a la x, ¿a qué es igual? A 1. Entonces no tengo una función, sino 1, simplemente la constante 1. Por eso no puede ser 1. Por otro lado, esto es una extensión de potencia. ¿Se acuerdan cuando ustedes estudiaban potencia con exponente natural? Potencia con exponente entero, potencia con exponente fraccionario. Y les iban definiendo. Cuando pasaban a potencia con exponente fraccionario, hacían la salvedad de que si la fracción del numerador, justamente ven, era el denominador un número par, entonces radicando debía ser mayor que 0, porque si no, no estaría definido. Si acá como x tuviera un medio
y a fuese menos 4, ¿qué me quedaría? Raíz cuadrada de menos 4, ¿ven? Entonces ahí le estoy mostrando que a no puede ser negativo. ¿Se entiende, chicos? Sí, y que también debe Sí, ser profe. distinto de 1. Claro, sí, no, bueno, pero ya les había explicado por qué distinto de 1. Ahora les explico por qué distinto de 0. No, perdón, por qué mayor que 0 quise decir. ¿Sí? Sí. ¿Estamos? Sí, sí, sí. Y recuerden que X es real, o sea que ahora extendemos ese concepto de potencia con exponente fraccionario a potencia con exponente real. ¿Ven? Ahora estamos haciendo ese paso de potencia con exponente natural a exponente entero, o sea, a a la menos 2, acá sigue valiendo, a la menos 2 es 1 sobre el cuadrado. Pero ahora esa es la función que estamos estudiando, ¿sí? Bueno, ¿qué característica tiene? Ya entendí entonces por qué debe ser la base positiva y por qué distinta de 1. El dominio, ven ahora, son todos los reales. ¿Y qué característica, qué otra característica tiene? Ven ahora todo este listadito. Que siempre la función exponencial tiene característica que f de 0 a la 0, ¿cuánto es? Es 1. 1, cualquiera sea el número real A positivo, ¿ven? A la 0 es 1, o sea que la gráfica pasa por el punto 0, 1. Y f de 1, ¿qué es f de 1? A la 1, y a elevado a la 1, ¿a qué es igual? Ah, Entonces los puntos 0, 1 y 1a pertenecen a la gráfica de la función exponencial. Ahora, cuando digo a mayor que 0 y distinto de 1, tenemos dos posibilidades. Que la base esté entre 0 y 1, o bien que la base sea mayor que 1. En el caso que la base esté entre 0 y 1, ¿qué significa? Que tenga un medio, 2/3, ¿se entienden? Como base A. ¿Estamos, chicos? Tener un medio a la X, 2/3 a la X, ¿sí? En ese caso, cuando la base está entre 0 y 1, la función exponencial es decreciente. Mientras que si la base es mayor que 1, la función exponencial es creciente. ¿Sí? Y a pesar de no ser una función algebraica, ya van a ver, la gráfica presenta asíntota horizontal en y igual a 0. O sea que el eje de las X representa la asíntota horizontal de la gráfica de esta función. ¿Qué significa? Que gráficamente está por arriba del eje de las X y se va aproximando a dicho eje en forma asintótica. ¿Estamos? O sea que no va a tener 0, todo eso me está informando esta línea, ¿ven? ¿Puede haber 0? No, no tiene sentido averiguar si me está diciendo que el eje X es su asíntota. No hay intersección con el eje X. Con el eje Y sí, ven, f de 0 igual a 1. Entonces el punto 1, 0 es el punto de intersección con el eje Y. ¿Sí, chicos? Sí, profe. sí, profe. Entonces, todo eso es entender lo que está diciendo acá. Es biunívoca. ¿Se acuerdan que habíamos estudiado al comienzo qué significa que una función sea biunívoca? Para cada valor de y le corresponde un valor de x. Claro, que a cada elemento del rango le corresponde uno y solo uno del dominio. ¿Qué significa? Que toda recta horizontal la intersecta la gráfica ¿en cuántos puntos? En uno solo. En un solo punto. Bien. ¿Por qué estamos empezando a hablar de esto? Porque de a poquito vamos a entrar después, posteriormente, en lo que se llama función inversa. Y vamos a ver posteriormente que justamente la inversa de la función exponencial, que se la denota a cualquier función inversa con f a la menos 1, es la función logarítmica. La función inversa es otra función que la puedo llamar GH,
lo que fuera el nombre, pero para saber qué es la inversa de la f que me han dado, la simbología es igual que en el caso de los reales, a a la menos 1, pero en los reales a a la menos 1 es 1 sobre a. En función no, f a la menos 1 no es 1 sobre f. ¿Se entiende? Simplemente es una notación para referirse a la inversa de la función f dada, ¿sí? Que es lo que vamos a ver después. Y vamos a ver que la inversa de la exponencial es la función logarítmica. Y recíprocamente, dada la función logarítmica, su inversa, ¿quién va a ser? Exponencial. La exponencial. Bien. Exactamente. Es lo mismo que si yo digo, el recíproco de 2 es 1 medio. Pero ¿cuál es el recíproco de 1 medio? Y el recíproco de 1 medio es 2. Bueno, acá es exactamente igual. ¿Sí? Bueno. Y el rango de esta función, ¿quién es? 0 infinito. Y acá vemos las dos gráficas. Con rojo, primero fíjense en la que está de rojo. ¿Quién es? A a la x cuando a, la base a, es mayor que 1. Y ahí ven que va creciendo. ¿Ven? Desde menos infinito va creciendo. Me voy moviendo desde izquierda a derecha, y la gráfica es creciente. Todo lo que está con rojo. ¿Sí? Para 1 es A, ¿ven? Y ese valor de A es mayor que este 1, que está como imagen. Acá vendría a ser un cuadrado, este 1 va acá, ¿sí? Para 1, este valor de A. Y que estamos viendo que cuando X tiende a menos infinito, f de X se aproxima a 0 por valores mayores. O sea, es una asíntota, pero solamente a la izquierda. Pero cuando uno escribe igual a 0, acá está la ecuación de la recta, pero gráficamente presenta su asíntota en la semirrecta de la izquierda, ¿ven? Estamos, chicos, y acá está el punto de intersección, ¿ven? 0, 1. Cualquiera sea la función, pasa por este punto. ¿Se entendió? Y esta es la línea que me está diciendo el concepto de asíntota. Estamos cuando A es mayor que 1. Y ahora nos fijemos en el caso de la celeste, que ahí la estoy viendo, ¿ven? Vengo desde menos infinito y va decreciendo, ¿ven? Va decreciendo hasta qué cosa, va desde más infinito hasta qué valor, hasta tomar qué valor, 0, ¿lo ven? 0. Bueno, entonces, en este caso, ¿ven? Para 1 es A, y ese valor de A es menor que 1, ¿ven? Podría ser 1 medio, 2 tercios, para 1, 1 medio, ¿ven? Podría ser la mitad de este valor, 2 tercios, cualquiera sea el valor, ¿sí? ¿Y por qué es así? Porque si yo tuviera, por ejemplo, que sea 1 medio, si yo dijera acá 1 medio elevado a la menos 1, si le doy este valor, ¿por qué va creciendo? Y bueno, porque sé por propiedades de la potencia con exponente negativo, ¿qué se hace para tenerla con exponente positivo? Si no, no le puedo calcular su valor. Digo, ¿qué se hace si tengo 1 medio a la menos 1? ¿Qué debo hacer para calcular? ¿Se invierte la base? Claro, eso es del secundario. Lo que estoy preguntando no es de análisis, es del concepto del secundario. Se invierte la base, se transforma en una potencia con exponente positivo, porque si no, no se puede calcular. Entonces, al invertir la base me queda 2. Y 2 elevado a la 1 es 2, ¿ven? Y si tuviera 1 medio elevado a la menos 2, ¿cuánto me va a dar? 4. Porque 2 al cuadrado es 4. ¿Y qué van observando? ¿Ven? Que lo que generaría una gráfica como la celeste. ¿Ven? Me voy alejando hacia la izquierda con valores negativos y los valores de la imagen crecen. ¿Estamos, chicos? ¿Lo ven? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Y ahora veamos esta parte. Si A está entre 0 y 1, veo que cuando los valores de X crecen, los valores de la imagen tienden a 0. Y es así, porque si yo tengo 1 medio elevado al cubo, 1 octavo, pero si tengo 1 medio elevado a la cuarta, ¿cuánto me da 1 medio elevado a la cuarta? Y no me aturde. 1 sobre 16. Claro.
Entonces el denominador se va haciendo más grande y entonces 1 sobre 100, 1 sobre 1000, ¿a dónde se va aproximando esos valores? A 0. A 0, pero 0 positivo, ¿lo ven? Que es esto que estamos mostrando acá, ¿ven? Con celeste que va hacia la derecha. Y es esto que hemos escrito acá, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué tarea van a tener ustedes? Dice acá, graficar las siguientes funciones exponenciales. ¿Cuáles? I igual a 2 a la X e igual a 1/2 a la X. Y después también E a la X y E a la menos X. Después graficar 2 a la X y ver qué sucede cuando en lugar de tener 2 a la X tengo 2 a la X menos 1. Vamos a ver que son la misma gráfica pero que tienen desplazamiento horizontal y también vertical. En este caso es horizontal, hacia la izquierda o hacia la derecha. Y si yo tengo 2 a la X menos 1, es otra posibilidad también. Entonces, veamos. Acá voy a usar el GeoGebra. Tengo I igual a 2 elevado a la X menos 1. No, perdón, a 2. Quería poner KU. Perdón, chicos, acá se me fue. No sé por qué no me lo está aceptando. A ver. Ah, no, ya sé, está como gráfico. Yo pensaba que estaba funcionando el... Perdón, pensaba que estaba funcionando, no sé si están observando, esto era usar el GeoGebra y pensaba que funcionaba acá y esto está puesto como gráfica, no sé si me explico, chicos. Sí, No profesor. funcionando como el software GeoGebra, por eso que toco acá y el cursor lo acepta como que estoy haciendo un clic de pasar. Y estaba pensando que estaba funcionando como GeoGebra. O sea, cuando lo puse acá no verifiqué que en realidad no estaba funcionando, sino ha quedado como una gráfica nada más. Como una figura, quiero decir, no como el soft que funciona, ¿sí? Pero sí funciona con el PowerPoint. O sea, no lo hice bien, digamos. Bueno, veamos, por ejemplo, si ustedes grafican el primer paso, ven, I igual a 2X e I igual a 1/2 de X. Fíjense, acá está. Los valores que le doy a X son los mismos. ¿Qué va cambiando? ¿Ven? Las imágenes. Acá es de 2 a la X y acá en esta tercera tabla la de 1/2 a la X. ¿Ven? Lo que le doy a X del dominio son los mismos valores. Para 0 es 1, que ya sabemos, es este. Para menos 1, que es este que estamos acá, ¿ven? Le toma el valor 1/2. ¿Por qué? 2 elevado a la menos 1, tengo que invertir la base, y eso es 1/2 elevado a la 1, que es este valor, ¿ven? Que es este que está acá. Para menos 1, toma el valor 1/2. Le doy ahora el valor menos 2, ¿ven? Acá. ¿Por qué me da 1/4? Porque 2 elevado a la menos 2 es lo que acabábamos de decir. Invierto la base, ¿qué nos da? 1/2 elevado al cuadrado. ¿Y eso cuánto es? 1/4, que es este valor, ¿ven? Y para 1 tengo el valor 2. Y ahora veo, hago toda la unión de todos estos puntos, ¿ven? Y grafiqué I igual a 2 a la X, que es la que está con celeste. Veamos ahora la tercera columna, que es la de 1/2 elevado a la X. Para 0 es 1, pero para menos 1, que es este valor, veamos que ahora estoy acá arriba. ¿Por qué? 1/2, como les dije hace un rato, a la menos 1, ¿a qué es igual? 2. 1/2 a la menos 1 A es 2 2 a la 1, que es 2, ¿ven? Y 1/2, que es este, ¿ven? Para menos 1 es este 2 que está acá, ¿ven? Acá la imagen. Para menos 2, ¿ven? Si estoy acá en menos 2 acá, y voy a subir y voy a llegar ¿a dónde? A 4, ¿ven? Acá arriba. ¿Por qué es 4? A ver, 1/2 elevado a la menos 2
¿Cómo se transforma? Tengo todas las dos. Se invierte la base. Son las 2 que es 4, ¿ven? Entonces, para menos 2 subo y voy a obtener el valor 4, ¿ven? Y para 1 es un medio. Entonces, voy uniendo todos esos valores, ¿ven? Y voy generando, ¿cuál? Cuando me voy alejando del eje de la X hacia la derecha, se aproxima a 0. En ambas gráficas el dominio son los reales y el rango ser infinito. ¿Sí? ¿Estamos, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Veamos el segundo. Dice, igual a X e igual a menos X. Estos son los ejemplos de cuando la base es el número irracional E. Entonces, esto es lo mismo que 1 sobre X. ¿Ven que acá está? Perdón, 1 sobre X, es decir, elevado a la X. Pero ustedes la van a ver en general E a la X y E a la menos X. E a la X es el ejemplo de una base irracional, no 2, ni 3, ni un medio, ni un tercio, sino el número E. Entonces, todo lo que yo genero lo tengo que hacer con la calculadora, ¿sí? Entonces, es como la gráfica, ¿sí? Que está graficado con rojo. Ven, para 1 es el valor E. Todo lo demás tengo que buscarlo. E al cuadrado, E al cubo, E a la menos 1 en la calculadora. Y voy a generar esta gráfica que está con rojo. Igual en el caso de E a la menos X, ¿sí? Voy a generar la que está con gris. Y lo que está hecho acá nada más que es mostrar que igual a 0 es la asíntota horizontal, que cuando me voy hacia menos infinito tiende a 0 y cuando voy hacia infinito los valores de G tienden a 0, ¿sí? Bueno, chicos, miren la hora que es, ya estamos 3:30 y hay 4 personas que quieren entrar. ¿Les parece a ustedes que la clase era a las 2 y a las 3:30 quieran entrar? No, profe. La verdad es que no ¿A corresponde. qué hora es la clase? Entonces, si comenzamos a las 2, todos tenemos que entrar a las 2, 2:05, que es porque hasta que van entrando todos, no a las 3:30, ¿sí? Entonces, por favor, chicos, les pido, no les pasen la clave, yo les tengo que pasar la clave para la asistencia, porque están viniendo nada más que por eso, no tiene ningún sentido. Pero si yo no asisto a las clases, esto no es así, chicos, no es un juego, tienen la obligación de asistir, así como era la presencialidad, también en la virtualidad, y todos debemos ser responsables, ¿sí? Bueno, entonces tenemos esta gráfica. Y después, bueno, ya pensaba que podía mostrarle esto. ¿Qué sucede en el caso? Pensaba que esto andaba y no está, no importa. Lo veamos esto, 2 elevado a la X menos 1. Cuando le resto ese valor menos 1, hay un desplazamiento de lo que sería la asíntota horizontal. Ahora se desplaza una unidad hacia abajo, que es esto que estoy viendo acá con celeste, ¿ven? Este restar, si yo le sumo 1, esta asíntota horizontal, que era igual a 0, se subiría una unidad hacia arriba. Sería la misma gráfica, pero ahora una unidad hacia arriba. Por eso les decía, grafique 2 a la X, que es la que iba a estar acá, y usted que iba a ver la misma, pero desplazada una unidad hacia abajo, ¿sí? Por eso quería mostrarle acá con los desplazadores y mostrarles qué es lo que estaba sucediendo, ¿sí? Pero bueno, no sé qué está pasando, no sé si funcionará, ya me voy a fijar cuando esté sin en modo presentación si ahí funcionaba. Pero yo lo que les quiero mostrar es que si acá dijera 2 a la X más 3, ¿qué significa? Que ahora, en lugar de igual a 0, igual a 3 tendría subida 3 unidades hacia arriba. Entonces, el f de 0 sería 2 a la 0, 1, más 3, sería 4. En lugar de 0, 1 sería 0, 4. ¿Ven? Y 3 sería la asíntota, igual a 3, perdón, sería la asíntota horizontal.
¿Me entienden? Entonces era mostrarle esta parte, ¿ven? Por eso, para mostrar las distintas posibilidades del valor de K, era usar los desplazadores, ¿sí? Que son los que se presentan en, ¿cómo se llama? En este graficador, ¿sí? En el GeoGebra. Y mostrarle qué pasaba con esto. Esto se va hacia arriba si le voy sumando y se va hacia abajo si le voy restando, como en este ejemplo, ¿sí? ¿Estamos, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces, esa traten de estudiar, traten de generarla ustedes, o sea, dando la tabla de valores, porque ahora lo entiendo, pero yo tengo que hacerla a la gráfica. Esa es la manera de entender y ver qué va pasando. Entonces ustedes dicen, bueno, a ver, si en lugar la profesora me ha dado 2x menos 1, 2 a la x menos 1, pero a ver si ahora pongo 2 a la x más 1, y entonces ustedes grafican las tres y van a ver que entonces una se sube una unidad hacia arriba, en la otra se baja, ¿estamos? Y ver que es la misma, solo que se desplaza verticalmente. Yo te había dicho horizontalmente y era al revés, verticalmente, hacia arriba o hacia abajo. ¿Sí? ¿Chicos? Sí. Sí. Sí, profe. Veamos ahora la función logarítmica. ¿Cómo se define la función logarítmica? Que después vamos a ver que es la función inversa de la función exponencial. Eso cuando estudiemos función inversa. O sea, si nosotros queríamos verla como desde el punto de vista de función inversa, tendríamos que haber dado ese concepto. Pero no, veamos acá cómo funciona. ¿Cómo se define? Como logaritmo en base a de x. Y la base A debe ser mayor que 0 y distinta de 1. ¿Se acuerdan del logaritmo como número? Por ejemplo, si yo tengo logaritmo en base 2 de 8. ¿A qué es igual el logaritmo en base 2 de 8? A 3. ¿Por qué digo que es igual a 3? Porque por definición la base 2 elevado al cubo me da el número 8. Eso es logaritmo. Y cuando defino logaritmo, para que esté definido en los reales, la base, o sea, el argumento debe ser positivo. X debe ser positivo. Y la base positiva y distinta de 1. La base no puede ser 1 porque 1 elevado a cualquier número real me va a dar 1. ¿Estamos? 1 elevado a cualquier número me da 1. Y también la base debe ser positiva. No puede ser un número negativo porque no queda definido el logaritmo de los números reales, de un número real positivo. Por ejemplo, si yo tuviera, para que se den cuenta, logaritmo en base menos 2 de 8, no es ni 3 ni menos 3, que serían las dos posibilidades. ¿Por qué no es 3? Porque menos 2 al cubo, ¿qué me da menos 2 al cubo? Menos 8. Menos 8. Me da 8, ¿ven? Es distinto de 8, menos 8 no es 8. Y si le dijera menos 3, que es la otra posibilidad, menos 2 elevado a la menos 3, ¿a qué es igual? 1/8. A ver. Claro, sí. Y no es 8, ¿ven? Porque tengo que invertir la base, me da menos 1/2 al cubo, y menos 1/2 al cubo es menos 1/8. Entonces, con eso muestro que la base no puede ser negativa, debe ser real positivo. ¿Lo están viendo? Bueno, primero como número y después para entender por qué debe ser positiva. Bueno, ¿cuáles son las características de la función logarítmica? ¿Ven? Todo esto igual que hace un rato. El dominio ahora son los reales positivos. Tampoco puede ser x negativo. No está definido el logaritmo de ningún número negativo. Pero el rango sí son los reales.
porque puedo tener acá, darme el valor 0, por ejemplo, logaritmo en base a de 1 es 0, y también obtener un número real negativo. Por ejemplo, logaritmo en base 2 de 1/2. ¿A qué es igual? Logaritmo en base 2 de 1/2 es menos 1, porque 2 elevado a la menos 1 es 1/2. ¿Se entiende? Bueno, entonces estoy arrojando un valor positivo, en el ejemplo anterior, 0 y menos 1. Entonces, el rango de esta función logarítmica son todos los reales. ¿Y qué característica tiene ahora? Que f de 1, logaritmo en cualquier base a de 1, siempre 0. Logaritmo de 1 en cualquier base es 0. ¿Sí? Y el logaritmo de la base, eso sería lo que está diciendo acá, f de a, ¿qué significa? Logaritmo de la base, logaritmo en base a de a, es igual a 1. ¿Por qué igual a 1? Porque a elevado a la 1 es igual a a. Le aplico la definición. Para graficar, chicos, y hacer la tablita de valores, tienen que aplicar la definición de logaritmo. Si no, no puedo graficar la función logaritmo. Tengo que ir generando los logaritmos de cada uno de los números reales que le asigne de 0 a infinito. ¿Qué característica cumple? Al igual que la exponencial, cuando la base está entre 0 y 1, por ejemplo, 1/2, 1/3, la función es decreciente, igual que la exponencial. Y cuando la base es mayor que 1, por ejemplo, 2, 3, el número que se me ocurra, base 10, la función exponencial es creciente. ¿Sí? Y eso lo veo. Supónganse que ustedes tengan logaritmo en base 2 de 4 y lo compare con logaritmo en base 2 de 8. Aumento el valor. ¿Cuánto es logaritmo en base 2 de 4? 2. Y el logaritmo en base 2 de 8, 3. Entonces ven que la ordenada que está a la izquierda es menor que la que está a la derecha. O la que está a la derecha es mayor que la que está a la izquierda. Entonces le estoy mostrando, no demostrando, sino ejemplificando que cuando la base A es mayor que 1, en este caso 2, es creciente. ¿Sí? Es creciente. Y ahora, a diferencia, y esto es muy importante, chicos, que se va a presentar cuando veamos estudios de función inversa. Hemos dicho que la logarítmica es la inversa de la exponencial. Y esto es importante, chicos, cuando hay asíntota. Lo que era horizontal en la función de partida pasa a ser vertical en la función inversa. Por eso acá me está diciendo que la gráfica presenta una asíntota vertical ¿a dónde? En x igual a 0. ¿Ven? Y eso no es casual, es lo que presentan las funciones que son inversas entre sí. Si yo parto de una función que tiene una asíntota vertical en cualquier valor, en su inversa va a presentar una asíntota horizontal. Supónganse que tuviera una vertical en x igual a 3, entonces en su inversa, igual a 3 va a ser su horizontal. ¿Se entiende, chicos? Bueno, esto es para decirles nada más que no era casualidad que ahora hay asíntota vertical, porque me aproximo a 0, que es donde no está definida, ¿ven? A 0 por la derecha, y tiende a menos infinito, ¿ven? Los valores del logaritmo ahí son negativos. Es biunívoca y su inversa, como hemos dicho hace un rato, es la exponencial. Y fíjense en cómo es ahora la gráfica. La de lila, nos fijemos primero en la de lila. La de lila es cuando la base es mayor que 1. Por ejemplo, 2. ¿Ven? Acá, logaritmo en base 2 de 1, sería este 0 que está acá. Y si yo tengo logaritmo en base 2 de 1/2, menos 1, ¿ven? Ya voy acá, ¿ven? Me voy con valores negativos y me voy aproximando después, cuando me voy acercando a 0, a menos infinito. Y logaritmo en base 2, supóngase que este hacia 2, de 2, me daría 1.
que es este 1 que está acá. ¿Ven? Y cuando va aumentando los valores de x, logaritmo en base 2 de 8, me he dicho 3, logaritmo en base 2 de 16, ¿cuánto es? 4. 4, ¿ven? Porque 2 a la cuarta es 16. Que voy viendo y que me voy alejando y los valores del logaritmo van creciendo. ¿Ven? Entonces genero esta gráfica que está con lila. ¿La están viendo? ¿Chicos? Sí, profe. Con el profesor. Bueno, ¿y cómo es la gráfica que está con lila? ¿Es creciente o decreciente? Creciente. Creciente, que es lo que dice acá, cuando es mayor que 1. Y veamos ahora, fíjense en la que está con rojo. ¿Ven cómo es? Decreciente. Decreciente. Y miren cómo cambia. La asíntota, la recta la vertical es x igual a 0, pero ahora va a menos infinito, a más infinito, ¿ven? Bueno, entonces tengo logaritmo en base a de x, pero ahora la base está entre 0 y 1. Me aproximo ahora al origen y los valores de x tienden a más infinito. Entonces acá yo tendría logaritmo en base, por ejemplo, 1/2. En base 1/2 de 1 es 0, porque el logaritmo de 1 es 0. Pero si yo tengo logaritmo en base 1/2 de 1/2, ¿ven? Si acá fuese este a, que está acá entre 0 y 1, fuese 1/2, es 1, ¿ven? Que sería este valor que está acá. ¿ven? Y de ahí, cuando me voy aproximándome a 0, me va creciendo los valores de la imagen. Y supóngase, sigamos como ejemplo, que este sea 1/2. Le doy el valor 2. ¿Cuánto es el logaritmo en base 1/2 de 2? 1/2 debe estar elevado a la ¿cuánto? A la menos 1, ¿ven? Me da menos 1, ¿ven? Entonces si le doy el valor 2 me va a dar menos 1. Y logaritmo en base 1/2 de 4. Menos 2. ¿Cuánto? Claro, tengo que elevar a la menos 2 para que después invierto la base, 2, y me queda menos 4. ¿Está bien? Bueno. Logaritmo, a ver, en base 1/2 de qué le acababa de decir yo, de 2, de 4, a ver, de 8. Menos 4. No, logaritmo en base 1/2 de 8. Menos 3. 4. Claro, menos 3, chicos. ¿Por qué menos 3? 1/2 elevado a la menos 3 es 2 al cubo, y 2 al cubo me da 8. ¿Está bien? Bueno, entonces me voy alejando, le di 8, ¿ven? Me voy alejando del eje X y obtuve menos 3, ¿ven? Que es lo que está acá con rojo hacia abajo. ¿Lo están viendo? Entonces la gráfica es la unión de todos estos puntos. ¿Estamos? Y ahí estoy viendo que el rango son todos los reales, mientras que el dominio son los reales mayores que 0. ¿Sí? Bueno, y ahora lo que está indicado con la flechita es que si la base es menor que 1, entonces cuando me aproximo a 0 por valores mayores, f de x tiende a menos infinito, que es lo que está con lila. Y en el otro caso, cuando está entre 0 y 1, no, perdón, acá tendría que haber dicho, bueno, esto es la asíntota, en realidad acá tendría que haber dicho que cuando x tiende a 0 por valores mayores, f de x tiende, acá dice infinito, acá acabo de descubrirle, esto tendría que haber dicho tiende a 0 por valores, ya lo soluciono, mayores que 0, Profe. ¿sí? F de x tiende a infinito, ¿sí? Espera un momentito, ¿sí? ¿Estamos? Ahí decía infinito y me había confundido. Entonces, cuando x tiende a 0 por valores mayores, que es lo que estábamos mostrando, f de x tiende a infinito, ¿sí? Bueno. ¿Alguna pregunta? ¿Quién me quería preguntar algo? Profe, yo le quería decir el tema de la asistencia. Queda 10 minutos para poner la asistencia.
Ya les digo, chicos, ¿sí? Bueno. Entonces, como tarea, chicos, van a hacer ustedes estas gráficas. Graficar las siguientes funciones logarítmicas. ¿Qué tarea? Logaritmo en base 2 de x y logaritmo en base 1/2 de x. Logaritmo neperiano de x, es decir, cuando la base es el número irracional e, ya no se escribe log, se escribe logaritmo neperiano. Pero ahora la base es e, o sea que la gráfica es análoga cuando la base es mayor que 1, porque el número e es un número irracional mayor que 1. Y luego, logaritmo en base 3 y logaritmo en base 1/3. ¿Estamos, chicos? ¿Qué van a observar? Que cuando va aumentando la base, se va aproximando más la curva al eje de las y, nada más. ¿Sí? ¿Estamos, chicos? Sí. Profe. Bueno. Entonces, dejamos acá y hagan las gráficas, chicos, porque si no, eso cuesta. Ya hemos visto la de la función exponencial. ¿Qué es lo que ha quedado como tarea? La función racional, ¿sí? Y esta tarea de estas 4 gráficas, de haber 2, 3 y 2, 5, de estas 5 gráficas, ¿sí? Que son sencillas nada más. ¿Estamos, chicos? Sí, Bueno, profe. ahora Sí, les profe. paso la clave. Es con mayúscula. A, K8, AM1. ¿La han visto la clave, chicos? Sí, profe. Sí funciona, profe. Ya está, profe. Gracias. Bueno, listo. Bueno, entonces, hemos dejado acá, chicos, y hemos visto bastante. Y esto se va a ir creciendo en dificultad, ¿sí? No crean que con lo que han visto, porque ya van a ver cuando, por lo menos en la presencialidad, las funciones racionales que les presentaban para estudiar, bastante difíciles, porque a veces tengo logaritmo y adentro del argumento una función racional, más complejo todavía, porque tengo que imponer que el logaritmo sea positivo y después ahí me queda una racional, etcétera, o sea que tengo que relacionar todos los conceptos, ¿sí? Bueno, entonces, chicos, estudiar, porque si no esto después se va haciendo, como les decía, cada vez más complejo. ¿Estamos? Bueno, entonces terminamos acá. ¿Profesora? Sí, Simón, ¿qué le pasa? No, López Javier. ¿A ver? Ah, pensaba que era Simón el que hablaba. López Javier, no lo veo, sí. Yo le pregunté a la profesora Tintilay que usted me dijo que la clase del 7 de abril, que se me había pasado, digamos, el tema de la asistencia, que lo arregle con ella. Ella me dijo que lo arregle con usted. No, pero ¿cuál era el problema que tenía usted? No me acuerdo. Que yo quise poner presente, pero no me tomó la asistencia. O sea, no me figura nada en la clase del 7. No me figura el presente. ¿Y qué habrá sido? A ver, ¿cómo es usted? A ver, ya lo voy a ver. No, López yo lo Javier. que decía que Sí. le indique, que usted le diga a la profesora Tintilay cuál era el problema que podía suceder, que por qué razón no le tomó a usted la asistencia. Ella no Claro, puede sí. entrar porque no está como editora, simplemente era eso, nada más. Ah, bien, bien, bien. Sí, yo también le comenté a ella, pero bueno, me dijo que hable con usted. No, sí, pero yo le tendría que haber dicho que la profesora me dijo que hablara con usted en el sentido que me ayude en la cuestión técnica, que podía ser que a usted no le había tomado la asistencia, algo ha pasado, ¿me entiende, hijito? puede Ese ser. era y era capaz que un problema tuyo, de tu máquina, pues si todos habían Puede tomado ser. la asistencia y usted de repente aparece Sí, pero- que no tiene, entonces Claro, pero era había otra chica también que había tenido el mismo inconveniente. No sé, capaz que hicimos macana. Era la primera vez que yo ponía una asistencia, digamos. puede ser también.
Pero una asistencia no es problema, chicos. El problema es cuando empiezan a faltar. Y lo que yo les voy cambiando es, porque ya me ha pasado el año pasado, la asistencia era la misma y resulta ser que cada vez empezó 90 más que este año y después éramos 20. Entonces aparecía nada más que por la asistencia. Entonces no es así, chicos, o así. Pero para rendir aparecen todos. Y entonces no puede ser así, chicos, ¿sí? No tiene el mismo derecho una persona que cumple, que asiste, que estudia. No es lo mismo una persona que viene cuando quiere. Como si va cuando quiero, voy cuando no. No es un hotel, chicos. Esto es, hay que ser responsable. Vengo acá a estudiar, entonces con todo, no con análisis 1, con todas las materias. Ustedes tienen que cumplir con todas las materias que se les va dictando, ¿sí? Son muchas y bueno, a todas tengo que cumplir. ¿Sí? Con la asistencia, el estudiar, el llevar al día, es con todas. Bueno, entonces terminamos acá, profe, chicos. Disculpe. Sí, Simón. Yo le quería preguntar, ¿cuál es el libro que maneja la cátedra? Si es que lo tiene disponible en PDF. No. Digamos que acá lo que hacemos es manejar muchos libros. Lo que tenemos es la teoría que está. La general, no sé si ustedes cuando entran ahí al aula virtual y dice unidad 1 o unidad 2. Bueno, esa teoría está puesta ahí y elaborada por otra profesora que era jefa de la cátedra, que ya no está. Y la teoría que le doy yo, es decir, en esta teoría que hemos hecho, relevamiento de distintos libros, o sea, no hay un solo libro en el cual vos vas a tener, y en el orden en que está desarrollado estos. ¿Sí? Podés guiarte de otros libros, pero libro en PDF no tenemos, chicos, ¿sí? Bueno, profe, muchísimas gracias. Por eso, no sé si saben, ya profe, les dije, ¿cómo? ¿Y algún autor en particular, digamos? Como decir, Larson, Layton, por decir, ¿no? El Layton, puede ser el Layton y el Larson, sí. Bien. Pero hay otros libros más nuevos también, pero por esa razón, ustedes ahí pueden buscar quizás otros ejemplos, pero lo que yo les doy está ya depurado, de haber visto el Layton, de haber visto el Larson, etcétera, de haber estudiado todos esos libros. O sea, yo armé la clase en base a eso, y cada uno le da su impronta. La que estaba ahí general es parecida a esta, pero a mí me gusta dar lo que yo, me gusta transmitir lo que yo hago, no sé si me explico. ¿Sí? Sí, digamos que es lo que estoy haciendo. Si a esto ustedes le quieren agregar, pueden buscar en internet, por ejemplo, el Larson, el Purcell, pero no está en el orden en el que estamos desarrollando. Lo que pueden buscar son ejercicios. La teoría es esta y que fue armada en base a todos esos libros. Cada su autoría, por decirle. Por eso así, le estoy diciendo, ya le estoy dando el Larson, el Purcell, lo que ustedes me han dicho, que son más viejos, ¿cómo se llama? El gordo grande, que es de análisis 1 y 2, me han nombrado recién, chicos. El Layton. Bueno, es un libro así de grueso, chicos, porque es un análisis 1 y 2. Pero no sé si estarán en PDF, pueden buscarlo en internet, no lo sé. Pero lo que ustedes pueden buscar es si hay otros ejercicios para practicar. Yo ahí les doy, y lo mínimo que les he dado, sin embargo, 3 o 4 son los que me han contestado que han hecho lo poquito que les he dado. Entonces, fíjense si después van a ir. Si ustedes quieren ver de algún libro, no tengo problema, les he nombrado esos, ¿sí? Pueden ver, no sé cómo será con la biblioteca virtual de la facultad, la verdad que no sé cómo se puede hacer, la verdad que no sé. Pero con la teoría que nosotros les damos es suficiente para estudiar y que pueda aprender. Eso no significa que no puedan seguir viendo de libros. Perfectamente, chicos, ¿sí? ¿Estamos? Bien, profe.